tal amigos? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en Densidad Cultural con el compañero Yeyo Fuster y el maestro José Luis. Estamos hoy aquí reunidos para platicar sobre un tema, la supuesta muerte de Paul McCartney en 1966. No una aseveración de lo que haya sido, simplemente una plática de lo que nosotros creemos que pasó, una opinión muy personal. Empezamos esto con el contexto de que esto se inició el 12 de octubre de 1969 durante una llamada durante un programa de radio que recibió una llamada de un estudiante de una universidad estadounidense. El locutor Rush Gibb recibió una llamada donde le comunicaban que Paul McCartney había muerto. Esto pues se difundió de acuerdo a la popularidad del personaje y trascendió en muchísimos ámbitos. La cuestión es que esa llamada fue en el 69 y la supuesta muerte fue en 1966 en un accidente de auto, según la historia. No sé aquí mis compañeros si quieran abordar el tema. Efectivamente, Uriel, pues como dices, un tema polémico que levanta una profunda pasión y estaremos hablando pues entre amigos de lo que creemos y de lo que puede ser. Uriel, la llamada a la estación se dio, la persona que habló con el locutor le dijo que escuchara la canción Revolución número 9, que ahí venía un mensaje que daba a entender que Paul McCartney pues estaba muerto. Entonces pues obviamente no trascendió demasiado, pero días posteriores esa estación fue en Michigan. En días posteriores, precisamente en Michigan, un periódico publica que hay nueva evidencia de la muerte de Paul McCartney, y pues de eso ya casi 50 años y hasta el momento pues sigue eso vigente, ¿no? Y pues sinceramente vamos a estar platicando de varios puntos posibles, de algunas coincidencias brutales, pero pues al fin y al cabo coincidencias, creo yo. Yo decía aquí a mis compañeros que yo quiero fingir como el abogado del diablo, ¿no? Porque hay ciertos puntos por los cuales se habla de que no puede estar muerto, porque el que vemos con Paul McCartney, si fuera alguien que estuviera suplantando, pues no podría haber logrado todo lo que hasta donde ha llegado, ¿no? Y yo lo que comento aquí como abogado del diablo, aunque al final debe tener mi opinión particular, es que si lo hubiera suplantado a alguien, sí habría la manera de simular que él sigue creando música, sigue haciendo, porque detrás de él y de todos los Beatles estaba George Martin, que conocía cómo era la tendencia a lo que estaban creando ellos, y además él de alguna manera sirvió como influencia, como apoyo para ellos, para desarrollar más de los elementos con los que contaron para ir creando, ir renovando su estilo, su técnica. Entonces quizá él sería alguien que podría haber continuado ese legado. Aunque tengo mis asegúnes, continuando con el tema de mis comentarios. Ok, bueno, empezamos con que esto se difundió en 1969 y la supuesta muerte de Paul fue en 1966, en noviembre 9 de 1966. La teoría es de que sostuvo una discusión con sus compañeros durante las grabaciones de Sargento Pimienta, salió enojado en su auto Austin Martin, no sé si lo pronuncio muy bien, y sufrió un accidente en el trayecto. Para no hacerla muy larga, hubo por ahí muchos intereses de por medio en los que no se quiso que se supiera la noticia por razones pues de seguridad, ¿no? De que no existieran suicidios masivos, pues era una persona pública y muy admirada, y empezaron en 1969 las especulaciones de su muerte y se empezó a encontrar supuesta evidencia en las portadas de los discos donde hacían alusión a la muerte de una persona, en este caso de Paul McCartney. Y vamos a empezar a comentar sobre esas apariciones
que la más fuerte está en el disco del Sargento Pimienta, el álbum donde supuestamente él ya no participó. Hay bastantes evidencias, las iremos mostrando después para no llevarnos mucho tiempo, donde marcan desde reproducción de cintas al revés, donde se oyen pues supuestamente señales, ¿no? Donde dicen que Paul está muerto. Y la persona que supuestamente lo sustituye es un canadiense llamado William Campbell, al cual se le conocía como Billy Shears, y coincidentemente la canción principal de este álbum del Sargento Pimienta menciona que presentan a Billy Shears. Y entre esas muchísimas pues pruebas, ¿no? Pruebas que, maestro, corríjame, ¿cómo se dice cuando alguien encuentra lo que quiere ver? Eso sí. Es como la llamada, es un efecto psicológico de que observamos las nubes y veo una nubecita por ahí y digo es un borreguito, o por allá veo que es un perro French Poodle, y realmente no es que esa figura se esté formando, es que en tu mente tú lo complementas, la pareidolia. Exacto. Entonces, pues volvemos al tema, es bastantes coincidencias, muchísimas, y todas enfocan a Paul McCartney, exactamente a Paul McCartney. Entonces, aquí viene la controversia. ¿Es realmente porque sucedió este accidente, porque él falleció, o fue un truco publicitario muy bien elaborado? Bastante, que casi 60 años después seguimos platicándolo, ¿no? Porque, repito, todo afoca a Paul McCartney, todo. Y las pruebas, pues ciertamente sí están, y si uno las quiere ver y encuentra más. En opinión personal, yo veo muy difícil sustituir a alguien de esa manera, ¿no? Sobre todo el talento, y sobre todo a quién. ¿A quién? Pero bueno, vamos a escuchar la opinión de mis compañeros, a ver qué opinión tienen al respecto. Pues bueno, honestamente, como bien dices, Uriel, es complicado, no es un tema sencillo, pero bueno, hay que entender que cuando todo esto pasó, de lo de la estación, del periódico, pues los Beatles estaban en su momento más alto. Entonces, aquí la cuestión es el cómo se manejaron las cosas. No fue algo, digamos, que mucha gente supiera el momento, sino que fue de una manera muy suave, que no levantara tanto el polvo. Eso es lo que de alguna manera molesta, incomoda y da a qué pensar que verdaderamente hay algo ahí que no se ha dicho. Por ejemplo, en días posteriores, en otra estación de radio, el locutor comentó que por algunas fuentes le comentaron que las autoridades, cuando fueron a ver lo del accidente, pues el supuesto Paul McCartney estaba sin cabeza, calcinado, y pues la chica estaba viva y le decía que era Paul el que estaba ahí, ¿no? Que le dio un aventón y pues se estrelló, perdió el control, ¿no? Entonces las autoridades van al hotel donde está Brian, que era el manager, y habla con él y con los otros 3 integrantes de la banda, y le explica la situación y pide discreción, ya que niveles superiores, o sea la corona, pues sí tenía ese miedo que comenta Uriel, ¿no? De posibles suicidios masivos, ya que pues la banda era muy popular. Entonces sí había ese peligro en ese momento, ¿no? Entonces, posteriormente se maneja el concurso del doble de Paul, y aquí sí como que incomoda algo, ¿no? Y saca de onda de que, bueno, ¿por qué haces un concurso de solo uno y no de los 4? O sea, ahí es donde uno empieza, o algunos, como que, oye, esto pues no es muy común, ¿no? O sea,
y más si sabes todo lo que está pasando y todo lo que se está diciendo. Ahora, es verdad que bien pudo haber sido planeado, un plan bastante bueno, pero también es verdad que alguien lo dijo y ellos vieron la manera de colgarse y decir, bueno, de aquí en adelante, ¿no? Publicidad gratis. ¿Quién no la quiere, no? Sí, claro. Porque se habla de un concurso del cual no existe registro. Simplemente dicen un concurso de un doble, lo ganó tal persona, pero no existe ningún registro de ese concurso, algo que corrobore la veracidad del evento, ¿no? Entonces, el maestro. Pues ahora que dicen eso del concurso del doble, es curioso, entre los británicos no se cuenta de un concurso de dobles en los tiempos de Charles Chaplin. Charles Chaplin le gustaba ir a las ferias y conocer al público y todo esto. Entonces se enteró que en una feria cercana donde estaba en ese momento había un concurso del doble de Charles Chaplin. Y ese le ocurrió inscribirse al concurso. Se inscribió al concurso de Charles Chaplin, estuvo ahí con los participantes y pues no ganó. Parece que quedó en cuarto lugar. Y sobre todo en esas épocas, ¿no? O sea, que no era tan fácil por la falta de medios de comunicación, sí, que supieran quién era él. Sí, o sea, no tenía fue parejo el concurso, no sí. no podía existir el favoritismo. Era difícil que lo vieran sin su caracterización. Exactamente. Y pues perdió. Y también, y ya más recientemente, la cantante Adele, en un programa de estos de talentos, se inscribió a un concurso de la doble de Adele. Pero era cuando Adele ya había, pues ese proceso que tuvo para bajar de peso, ya le adelgazó un poco, entonces se puso unos apliques para verse igual que como estaba antes, se colocó una nariz falsa y todo eso. Y fue al concurso. Y se hizo pasar por una chica muy tímida y muy nerviosa. Entonces las otras compañeras del concurso dijeron, no te preocupes, y le estaban apoyando, y le estaban impulsando. Y cuando le tocó estaban todas nerviosas. Y pues sacó su voz real. Entonces se quedaban admiradas hasta que se dieron cuenta de que era la mismísima Adele, la que estaba imitando a Adele. Está brutal eso. Entonces parece que se da mucho ahí entre los británicos esto de los concursos de doble, y que pierde el original. Sí. Pero sí, yo pienso que sí es o sea, eso del concurso que existió pues es una simple leyenda, ¿no? Porque no existe un registro como tal, que puede haber alguien muy parecido, eso no lo pongo en duda, pero que iguale todo y todo lo que esta persona hacía, y sobre todo de quién, ¿no? Claro. Que era el que tenía más, un poquito, no sé, personalidad más sofisticada que los demás, pues era zurdo, su timbre de voz que no es muy común, la habilidad, y sobre todo, pongámonos a pensar, y su familia. Sí, no puedes, a lo mejor al público lo puedes engañar, pero a su familia. Sí, no puedes engañar a muchos. Sus amistades. No. O sea, yo pienso que no sería muy fácil que la familia aceptara, pues sí, mi hermano, mi tío, mi primo, no sé, ya se fue y lo va a sustituir a otro, ¿no? O sea, que se queda con todo lo que el otro había trabajado, todo lo que el otro había logrado. Sí, no. Es un poquito complicado. No sé si se puede hacer, pero para mi punto de vista es muy complicado. No sé ustedes qué opinan en ese sentido. En cuanto a los discos, siguieron saliendo y cada disco salían pues diferentes pruebas, ¿no? O ¿cómo le llaman? Claves que daban ahí en las canciones. Y sí, realmente las escuchas y sí se logra entender esas frases, ¿no? Ahorita... Easter eggs, los huevos de Pascua. Exactamente. Easter eggs. En el 2009 se volvió a revivir esta polémica del supuesto Paul falso por unos italianos dedicados a cuestiones antropomórficas. Analizaron la cuestión craneal de la persona respecto a fotos y llegaron a la conclusión que no era la persona, por medidas del cráneo, de pómulos, de separación de los ojos, de pupilas de los ojos, bueno, infinidad de cosas
determinan que no es la misma persona, de 1965 a 1966. La cuestión es que las fotos del 64, cuando ellos empezaron a ser famosos, al 66 ya había cambiado muchísimo la calidad de las imágenes. Claro. Entonces, inclusive hasta fotos de uno mismo, tú ves fotos de hace, no sé, 7, 8 años, a lo mejor hay personas, y no, tú sabes que eres tú, pero hay personas que no reconocen que eres la misma persona. Yo creo que es un poquito difícil hacerlo, no que sea falsa esas teorías, sino que hacerlo de acuerdo a fotografías, y no fotografías originales, fotografías impresas. ¿Qué opinas sobre eso? Pues sí es complicado, vaya, no nos vayamos tan lejos. 2, 3 años nos tomamos una foto y cuando la vemos ya somos diferentes, ¿no? O sea, el cabello, la panza chelera, vaya, o sea, y aparte que ellos prácticamente cuando empezaron eran jovencitos. Sí. Estaban muy jovencitos, estaban todavía en una etapa en la que sus rostros iban cambiando. Y si nos podemos ver el cambio del rostro de Paul, de la fisonomía de Paul, pues, también podemos ya ver la fisonomía de George, de John y de Ringo. También están cambiadísimos. Claro, precisamente en la etapa del cambio del Sargento Pimienta fue el cambio hacia la psicodelia. Dejaron los trajes formales, empezaron a vestir de diferente manera, cabello de diferente manera, se dejaron el bigote. Hubo cambios ahí, ¿no? Y bueno, en ese espacio de 2 años aproximadamente, pues es cuando supuestamente gana William el concurso del doble de Paul. Le hacen varias cirugías. Él era derecho, lo enseñan a tocar a la izquierda como el auténtico Paul, y de pronto, ya cuando sale el disco, ya pasaron esos 2 años, sale con bigote. Ahora, hay quien dice que el bigote William lo usó para ocultar una cicatriz que el original Paul pues sí tenía de un accidente en moto que tuvo cuando era más joven con un amigo de él, Evans. Bueno, de hecho, amigo de los 4. Era Tora Brown. Tora Brown. Era amigo de los 4. Tiene ese accidente con Paul. Y le queda una cicatriz en el labio. De hecho, creo que se le cayó un diente también, sí, ¿no? De hecho, el que se accidentó fue Paul, nada más. Fue en un diciembre, no recuerdo si un 31 o 29 de diciembre, por esas fechas, salen a celebrar y derrapa en su moto, se accidenta. Se rompe un diente, se lesiona el labio y un parte de la ceja. De hecho, hay una foto de él. Pero bueno, sí es complicado. Y ahorita que mencionas esto del accidente de moto, ahí fue donde se desarrolló la teoría del accidente de su carro Austin Martin. Porque un año después de este accidente que tuvo él con esta persona, Tora Brown tuvo un accidente en auto, en un Austin Martin blanco igual que el de Paul McCartney, y ahí perdió la vida. Y eso es lo que marca John Lennon en la letra de Vivir la vida. Habla sobre un accidente en auto, ¿sí? Entonces, ahí está la relación. Paul tiene un accidente con Tora Brown, pero en moto, el cual sale lastimado, obviamente. Y Tora Brown, un año después, tiene un accidente en auto donde pierde la vida. Ahí relacionan el accidente de la muerte de Paul en auto de Austin Martin. Y es donde se corre el rumor de que sí existió ese accidente, pero no fue Paul McCartney ese accidente, fue Tora Brown, amigo de John y de Paul. Y sale a colación que sale en otra de las poemas que dicen, sale en el disco del Sargento Pimienta, y de ahí está esta canción, Un día en la vida, este álbum. Entonces, esa es otra prueba. Siguiente álbum, Viaje Mágico y Misterioso, la prueba de la canción de Yo Soy la Morsa, que supuestamente las personas que estuvieron en el accidente y por la forma en la que quedó el cuerpo de Paul,
alguien dijo que parecía una morsa, o que había quedado decapitado y que nada más se le veía parte de la deshecha, ¿no? Y todo. Y está la versión de Yo soy la morsa, de John Lennon. También se habla de culturas escandinavas. La morsa representa la muerte. la muerte. Y en el mismo álbum está la canción Strawberry Fields, no miento, está Strawberry Fields en Viaje Mágico Misterioso, donde hace alusión John cantando que la morsa era Paul. Todos esos digamos, en grandes van encajando, y se va haciendo la bola de nieve en cuanto a la araña. Exactamente. Y te vuelvo a repetir, o una coincidencia o algo muy, muy bien planeado. Tío Lemo. Bueno, aquí como decía yo, como abogado del diablo, hay un punto que se habla mucho de que pues no puede estar muerto, porque si no seguiría creando la música que está creando. Y el punto a lo que yo me refería hace un momento es que tenía el respaldo de George Martin. De hecho, Paul, el que más cercano estuvo a George Martin en cuanto a que le gustaba era a conciertos de música clásica. Ahí conoció la trompeta piccolo, que después la aplicaban en Penny Lane, los conciertos de Brandenburgo, la música de Bach, de Händel. Todo eso que conoció Paul McCartney fue que se lo presentó George Martin. Entonces, Paul aprendió de George, pero George, al ver cómo iban creciendo ellos como músicos, cómo iban desarrollando su habilidad y su creatividad, pues lo fue siguiendo. Entonces, cuando dicen que algo que es muy difícil de copiarse el talento, yo digo lo siguiente, como abogado diablo, pero debo aclarar que teniendo de respaldo a George Martin, él puede haber continuado ese legado creativo de Paul, siguiendo como el juego ese de unir los puntos, ¿no? Si ya tenemos este recorrido, ¿cómo sería esto de aquí para allá, hacia adelante? Entonces pudo haberlo creado a partir de los elementos que ya tenía. Eso sí es posible. Ya de esto a que yo crea que si murió o no murió ya es muy diferente, pero sí es posible que cuando oigo ese comentario de que es que cómo vas a lograr algo de él, que él es único. Sí, pero si él viviera, no sabríamos que en el multiverso, en el universo paralelo, donde él hubiera muerto, no íbamos a saber qué hubiera hecho después. Y entonces lo que estaría haciendo, ese es el supuesto que yo tengo, George Martin podría darle continuidad a eso. Y por el otro lado, si es ese punto de que no se puede continuar con algo que hizo alguien por su propio talento, eso no lo sabríamos, porque tendríamos que conocer el universo para ver lo que hubiera pasado si no hubiera muerto. O sea, entonces yo creo que eso sí se podría haber resuelto desde el punto de vista técnico musical, porque si hubiera muerto no sabríamos qué estaría haciendo. Y por la habilidad que tenía George Martin pues se dice que se puede hacer música de manera de oficio. O sea, un buen músico le pueden encargar que haga una música al estilo de otro músico, y si tiene la técnica lo puede lograr, como algunos falsificadores de pinturas, de obras de arte pueden lograr. Claro, si alguien se pone a investigarlo y escarbarle va a darse cuenta que es falso, pero para el público en general sí se podría lograr. Bueno, ahí tenemos el caso de Manuel Alejandro, cuántas canciones no ha escrito para cuántos artistas diferentes. Se ha creado la carrera de... Sí. Y él nada más como 60 años de carrera. Sí. Algo así es lo que dices tú sobre George Martin, que él podría, que prácticamente sería él quien continuó la leyenda. Obviamente hasta 1970, que uno en lo que ya siguieron independientes. ¿Cómo ves? Pues sí, es verdad, pero aquí yo agregaría algunos
complementos, ya que cuando todo esto llegó, se quedó y empezó a trascender, por ejemplo, Brian, el manager, supuestamente dicen que ya no le estaba pareciendo lo que estaba pasando, que iba a decir la verdad y lo mata. Entonces, también es verdad que la música de los Beatles cambió. Sí. Fue un parteaguas, el Sargento Pimienta fue un parteaguas en la carrera musical de ellos. Nos quedamos en Sargento Pimienta, seguimos en Submarino Amarillo. Ya es un disco en el que la portada son dibujos animados. Supuestamente también, todos son supuestos. Pues no podían presentar la imagen de esta persona que estaba sufriendo de cirugías plásticas. Claro. Seguimos después con el álbum blanco también. Aquí ya había un poquito más de dificultad en decir que tenían que cubrir ciertas cosas, porque prácticamente fue la etapa en la que estuvieron en la India y ya fue algo público. Hubo muchos artistas que coincidieron con ellos en ese seminario de la India, y fue donde crearon el álbum blanco, donde también existen muchísimas canciones que dicen que pruebas. Así en esa secuencia van los discos y vamos a llegar a Let It Be. Muchos piensan que es el último disco, pero no, el último disco realmente fue Abbey Road. Let It Be se creó en el 68, 69, no llegaron a ningún acuerdo porque también fue el primer disco en el que no lo produjo George Martin, sino Phil Spector, y se quedó embodegado, un trabajo que se quedó embodegado. Regresan al estudio sobre el 69 al 70 y lo busca Paul McCartney, busca a George Martin nuevamente y le dice que quiere hacer un disco como en los viejos tiempos, que todos están de acuerdo en trabajar de nuevo. Más a pesar de que es más simple visualmente que Sargento Pimienta, tiene más mensajes. Tiene más mensajes y ha sido la más copiada. Sí. No se tiene versiones de hasta los Simpsons. Sí, no, olvídate, un mundo de versiones de la imagen de la portada. En la portada de Abbey Road encontramos a los cuatro: a Lennon, Ringo, Paul y George. Lennon va así como la persona eclesiástica, algo así, como si fuera un ministro. Después sigue Ringo de negro, la persona que va de luto. Paul, es como si representa al general. Sigue Paul, y al final George vestido de mezclilla, sencillo, y es el enterrador, sepulturero. Y la figura de Paul, que es el único que va, a diferencia de los otros, con otro paso, coordinado en la imagen, pero con diferente paso. Va descalzo, donde hay culturas que lo representan eso como una persona fallecida. Lleva un cigarro en la mano derecha, siendo zurdo. El cigarro significa clavos de ataúd, o sea, algo que te va a matar o que te mató. Se ve al fondo, del lado izquierdo, un Beatle, Volkswagen Beatle, que tiene arriba las insignias LM, W, L, Linda, M, McCartney, W, Luda. Abajo dice 28 if, 28 años tendría si viviera por McCartney en ese tiempo, que es un error porque tendría 29. Pero bueno, al otro lado está un vehículo negro, que es la carroza que supuestamente lo lleva. O sea, le encuentras infinidad, y la parte trasera también tiene muchas. Es curioso que en apariencia se ve muy sencilla, o sea, muy interesante artísticamente, pero muy sencilla en cuanto a imágenes, no como el Sargento Pimienta. Sin embargo, tiene más easter eggs, tiene más señales por ahí escondidas. Exactamente. Fíjense que el disco Let It Be salió al último, o sea, fue el último en publicarse, a salida al público, pero fue el Abbey Road el último en grabarse. Realmente fue la última grabación, el último trabajo de los Beatles, y coincidentemente la última canción se llama el final.
un detalle con el de Lerini, curiosamente están separados los 4, cada quien en su foto. Ajá, una foto diferente. Y en esa dicen que la foto, John, Ringo y George tienen un fondo blanco. El blanco creo que varía un poquito, es Ringo, no, es blanco también. Y Paul y están mirando hacia un lado ellos, y Paul está mirando de frente y con un fondo rojo. Supuestamente porque es una persona que ya falleció. Han mostrado las imágenes. Sí, de Lerini. lo vamos a... Digo, son famosas, pero digo, Acá está. Sí, curiosamente está. Están viendo hacia diferente punto, el mismo punto los tres, fondo blanco, y él está mirando de frente con un fondo rojo. Y acá en claro oscuro, por cierto. Ujú. Que si le buscas, encuentras, Volvemos a la misma, la parte trasera, fondo blanco mirando hacia un lado diferente, supuestamente George llorando y Paul totalmente diferente a ellos, en un fondo negro. Abbey Road, lo más polémico que puede haber. Aquí están todas las imágenes: el Beatle, la carroza, la parte eclesiástica, la funeraria, el enterrador y el muerto. Otro detalle aquí interesante que se me ocurrió, no sé si estoy descubriendo algo nuevo, el hecho de que se vea la calle hacia allá, que se va alejando, Que se va perdiendo. la perspectiva. No sé si tenga algún significado también, porque como que hay algo más allá. Ahora, yo recuerdo que le preguntaron a Paul sobre los pies descalzos en alguna ocasión. Bueno, varias veces lo han hecho. Y él comentó que lo hizo porque había mucho calor. De hecho, hay fotos donde está en sandalias, en guaraches, ¿no? Y que se los quitó. Pero caramba, que el piso no está más caliente así. O sea, Bueno, pues estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Un lugar frío, ¿no? El sol es el sol. bueno, es que es diferente el sol de allá. No, ese piso es Nunca he estado allá, pero algún día. Bueno, dice, de Veracruz. He visto tremendo. fotos. No, aquí sí tiene que traer doble calzado. Todas las pruebas, es cierto, coinciden, ¿no? Digo, bueno, si las quiere buscar, sí, ahí están. Se ven, son ciertas, se escuchan ciertas cosas, pero yo creo que fue algo así como que, si no lo planearon ellos, alguien dijo algo y dijeron, pues, ¿sabes qué? Que de aquí nos agarramos. Claro, se cuelgan. Y fue una publicidad buenísima, ¿no? Porque, pues bueno, te pones a investigar, ahora hay que tantísima información. Me encontré hasta con que supuestamente Paul lo habían matado por tener secretos hasta de la muerte de Kennedy. Tener contacto con una persona que sabía sobre cuestiones de este crimen o magnicidio. Y iban a hacer una especie de documental o película, y Paul se ofreció a hacer la banda sonora allá por 1966 y pues ya no la pudo hacer porque falleció, También en teoría. la muerte de Marilyn Monroe está rodeada de muchas. Digo, me encuentro muchísima historias. información, pero lo cierto es que sí se pueden encontrar señales, ciertas o falsas, a la opinión de cada quien. Pero es un tema que a lo mejor ahorita estamos aquí en esta fecha y en este año platicándolo, y dentro de 10 años va a haber otras personas discutiendo lo mismo, Se ¿no? descubre algo más. Sí. El único que lo puede desmentir ya lo ha dicho, que no es cierto, que él es el original. Y solo hay otro que se reserva la opinión. Nunca he visto si Ringo ha opinado algo al respecto. No sé ustedes si han encontrado información sobre que Ringo diga algo de eso. Por Ringo, sí. Lo que he notado de Ringo es que Se mantiene al se margen. mantiene al margen de todo eso, como que es otra persona, como que no se siente un Twitter, como que él tiene su parte, y pues como es tan apreciado en toda la comunidad musical, pues siempre está apoyado por todos los demás. Y no, pues ha habido polémicas A los mexicanos no me meto en broncas. sí,
Y yo creo que el poder que tiene Ringo es que se me figura que es muy amistoso, porque todos están con él. O sea, es una persona sociable, agradable. Todos los músicos de los más altos niveles, él los convoca y van, todos están con él. Entonces yo creo que eso lo mantiene. Curiosamente, fíjate, hubo colaboraciones entre los Beatles, no tanto John, George, Ringo, Paul, siempre se mantuvo al marco. Digo, no sé, a final de cuentas hubo diferencia en su separación, entonces, para llegar al nivel que tenían ellos tuvo que haber sido algo muy, muy fuerte para la separación. Pero todos tuvieron colaboraciones, o sea, John tocó con Ringo después de la separación, George fue el que más tuvo colaboración con Ringo, y pero bueno, no sé. Bueno, es que independientemente de lo que se crea, hay que ir con los elementos, ¿no? Que pueden que sea una coincidencia brutal o es que verdaderamente hay algo ahí. Por ejemplo, cuando Paul McCartney tenía su etapa ya de solista, pues aquella vez que en Japón no lo detuvieron por llevar marihuana, lo detienen, checan las huellas y no coinciden. Entonces ahí dicen, oye, ¿qué onda? ¿Quién eres tú, no? Y ya la prensa lo empezó a manejar que pues era un malentendido, que era una broma, y pues ya todo quedó ahí, la vida continúa. Ahora, probablemente ¿a qué se debe esto? Fue que cuando era más joven, que hiciera Evans, salió de pachanga con él. Evans es un personaje que es muy amigo de los cuatro, pero más de Paul, y pues andaba de pachanga los dos y los detuvieron. Entonces cuando a Paul McCartney años posteriores lo detienen y ven que no coinciden las huellas, dices, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Pero todo quedó así en que pues como que fue una equivocación, fue una broma y no pasó nada. Aquí el detalle que continúa es que cuando los Beatles se separan, Evans sigue en contacto con ellos. Cuando fundan el sello discográfico Apple, La Manzana, trabaja ahí en la empresa. Ya al tiempo fue despedido, algo que sí se me hace de mala onda. Entonces él con su familia y sus allegados comenta que tiene una libreta en donde está escribiendo sus memorias. Exactamente, sus memorias, y que lo va a ofrecer a algún editorial para que salga, ¿no? Y obviamente, imagínate, Tío Lemon, Uriel, qué cosas no había en esa libreta. Y yo creo que tal vez ahí fue la equivocación, ya que posteriormente a Evans lo matan. Entonces hay elementos ahí que no, personalmente a mí no me cuadran. Ahora, al funeral ninguno de los cuatro fue, más que George. Se comunicó con la familia y mandó dinero, nada más él, siendo de que eran muy amigos, vaya, ¿no? Y de hecho participó por ahí, creo que en algunas grabaciones, ¿no? Con unos, me ganó el UK, sí, Maxwell. Evans fue chofer de un furgoneta cuando empezaba, fue su guardaespaldas, fue de todo ahí, todólogo. De hecho, en la película Let It Be y ahora el documental Get Back, ahí sale Evans. Es más, hasta él les escribía las letras después. Se hacían anotaciones, les modificaba lo que habían escrito, o sea, no sé, por el hecho de la canción. A ese grado, o sea, y sí también comparto pues, qué coincidencia, ¿no? Por querer publicar algunas memorias, coincidentemente no maten, que fue porque supuestamente estaba alcoholizado y que salió con un arma, que le dijeron que le bajara y que no quería bajar.
según la historia. Oye, también creo que George, ¿no? George sufrió un atentado, un intento de asalto en su vivienda, y recibió más de 40 puñaladas y la libró. Digo, y Ringo que soy de él, no porque le pase algo, no, pero vaya, se ha mantenido al margen. Sí, no. Creo que George tampoco, pues de hecho ni John tampoco mencionó algo así cuando recién se separaron, obviamente había coraje entre tanto John como Paul y se tiraron con todo, ¿no? De hecho, la canción de Dime cómo dormiste o cómo duermes, algo así, traducción, dice Sargento Pimienta te tomó por sorpresa o algo así, refiriéndose a Paul, y donde le dice los estúpidos aquellos que dijeron que estaban muertos tenían razón, y otra que todo lo bueno, lo único bueno que hiciste fue ayer, o sea, ayer yesterday, ¿no? Lo único bueno que has hecho, ¿no? Y que sin pescar todas sí, todo, bueno, se le sacó todo lo que tenía y el otro respondió también, y bueno, y son señales que dicen, no, pues si tantito eres medio crédulo, pues te enganchas, ¿no? Claro. Te enganchas, y sobre todo porque pues tienen esa atmósfera, ¿no? Llamarnos la atención a los que somos los seguidores y todo lo que digan, nos llama la atención. Tío Lemon, ¿en verdad crees que todo esto fue planeado? ¿O se colgaron? Sí, se colgaron de detalles que sí son ciertos, accidentes y todo esto, problemática que tenían, y que la gente que se creyó que sí estaba muerto, pues eso vio que había más atractivo, entonces siguieron funcionando todos estos mensajes ocultos y todo eso, y eso es una manera de publicidad, de mercadotecnia que ha sido muy poderosa hasta el momento, porque pues bueno, hay que entender que también cuando fue el accidente yo acabo de nacer y de aquí estoy hablando. Imagínate. Sí, está tremendo eso. Es lo que te decía hace rato, ¿no? Ahorita estamos hablando de esto y quizás dentro de 10 años haya quienes dicen, no, pues hay nueva evidencia. ¿Sí? Es que hay que entender que la mentalidad también de aquellos años era muy diferente ahora. O sea, salía algo en la televisión y algo en el periódico y prácticamente te la creías. Se crean la imagen, porque ya está la voz copia, creo. Sí, todo. Entonces, aquella famosa foto del asesino de Kennedy estaba mal editada y la gente la creyó. O sea, a veces dice, ¿cómo creen esta foto? No, era una cabeza de otro cuerpo, las sombras no coinciden, a simple vista. Y eso lo toman como y la bala, ¿cómo le llamaban? La bala mágica, ¿no? Que fue y regresó y le volvió a pegar y dijo, no, todavía le falta otro toque, cuidado. O sea, si creyeron eso, pues no había la tecnología. Pues ahorita. Ahora, ¿qué cosas pueden hacer que lo crean? Sí, fíjate que, por ejemplo, la parte de John fue algo trágico, ¿no? O sea, asesinado por la espalda, asesinado por la espalda. Y George, lo que le pasó, murió de cáncer. Pero coincidentemente ellos dos sí tuvieron diferencia. John abiertamente al principio se lo decía, ¿no? Siempre quería ser mencionado. Y George, en muchas entrevistas lo llamaba Faul. Siempre le entrevistaban en algo y decía Faul. O sea, el significado que se le ha dado al soporte. O Robert Faul, ¿no? O sea, Faul de plástico, la cirugía que había sufrido. Cirugía que también está como que medio jalado de los pelos, ¿no? De que, oye, en un año te van a hacer no sé cuántas cirugías y se te va, en qué tiempo se te va a desinflamar y el rostro sobre todo. Dijeras tú un brazo, una pierna que te cubre, ¿no? El rostro es lo que tienes que dar. No han... Es complicado. Sí, honestamente sí es complicada la situación. De hecho, no hace mucho vi un programa chileno, Así Somos es el nombre del programa, y ahí sale un tipo, se llama Juan Manuel Salfate. Él comenta
estaba con unas amistades y fueron a un restaurante. Cuando se sentaron en la mesa, había alguien ahí que él conocía y le pregunta a uno de las personas con la que él iba y dice, oye, como que conozco a esa persona, ¿quién es? Y le dice, pues es el hijo de John Lennon. Ok, lo saludó, platicaron, comieron, todo muy tranquilo, ¿no? Muy, muy ameno. Y ya casi al final le comenta, le hace la pregunta, oye, ¿qué onda con el tema de Paul McCartney? Y le dice, mira, es un tema polémico, mejor déjalo así. Entonces, son varios elementos, ¿no? Que como bien dice Uriel, y tú también, tío Lemon, si buscas algo, lo encuentras. Pero sí está esa incomodidad o esa moneda en el aire de que en un momento dado, porque Paul McCartney no dicen, ¿saben qué? Aquí están mis huellas y aquí está mi ADN, se acabó. Si no lo ha hecho hasta el día de hoy, pues también es una publicidad, ¿no? De hecho, pues es la única forma en la que se podría saber. Es la única forma en la que se podría confirmar. Y la única vez que tengo entendido lo hizo fue para librar un pleito que tenía legal con una hija que tuvo cuando estuvieron en Alemania, antes de ser los Beatles, que son ahora. Hubo por ahí una aventura y de la cual nació una niña y pues lo demandaron por paternidad, y fue la única vez que se hizo una prueba de ADN, y volvemos a la misma, no coincidió el tipo sanguíneo, no coincidieron varias cosas. Decía la supuesta hija que la persona que llegó no era Paul, pero que la forma en la que la firma estaba era como si lo hubiese hecho alguien diestro. O sea, hay muchas polémicas ahí. Y pues yo he visto fotos de su papá y fíjate que no hay mucha diferencia en el parecido del Paul actual, del papá. Obviamente pues el papá ya en las fotos como el señor ya es una persona mayor, ¿no? Ahorita ya es una persona mayor, sí, de sus aspectos. Y yo creo que eso es algo que no podría sustituir la cirugía plástica. A lo mejor pueden hacerte que medio te parezca en este momento, pero que envejezcas de igual forma que otra persona está medio complicado. Y bueno, pues vamos a la parte interesante. ¿Cuál es su opinión final, maestro Yello? Polémico Yello. Pues honestamente, en un momento dado, lo que cada quien crea, pues está bien. Pero yo me quedo con dos factores. El primero, el talento no lo puedes copiar. O sea, por más que te parezcas, el talento es individual. Y la segunda, o sea, 3 o 4 tal vez, pero no a muchos. O sea, honestamente no puedes engañar a todo el mundo. Y pues yo considero que la música está sobre todo esto, sobre todo este mito, ese legado musical, ese tesoro, está sobre todo esto. Inclusive está sobre esta broma que dio vida a una teoría. Para mí esas serían las conclusiones y mi punto de vista y lo que creo. Pues más que una teoría es un mito, ¿no? Un mito que se ha alimentado de la curiosidad de la gente, del morbo, también me he incluido por ahí. Yo, como dice cierto personaje, como en una cosa digo otra, en mi personaje de abogado del diablo, yo digo que si hubiera muerto, técnicamente, si hubieran podido seguir con su legado, digamos,
como el juego este de dibujando por números, que va siguiendo los puntos y ya sabes dónde va a terminar eso. Entonces, un buen músico, como en el caso de George Martin, que estuvo tan cercano a él, pudo haber continuado con su vida en el universo paralelo donde él se hubiera muerto. Desde mi punto de vista, yo creo que no, que estamos ante el original Paul McCartney, que sí estando ahí. Y que todo esto fue todo una construcción de mercadotecnia que les ha servido para seguir manteniéndose en ese punto, porque a veces no es suficiente el talento creativo y musical, necesitamos también de la publicidad. Entonces yo creo que esa publicidad que era todo ese morbo que rodea ese mito ha hecho que siga vigente, o sea, que siga vigente con el respaldo de una buena calidad artística, claro, pero ese mito ha ayudado a impulsarlo. Como repito, cuando sucedió ese supuesto accidente en el que él murió, pues yo acababa de nacer y aquí estamos hablando de eso. Entonces yo creo que sí, básicamente aprovecharon ese momento, esas situaciones que estaban sucediendo para darle todo este giro de mito y todos estos mensajes ocultos para que esto siguiera fluyendo hasta la actualidad. Okay. Pues bueno, a mí no me resta decir más que ciertamente opino lo mismo. Creo que el que nos sigue haciendo vibrar con su música es el original Paul McCartney, que sí se encuentran muchísimas pruebas para pues pensar que es cierta esta teoría, ¿no?, de su supuesta muerte, pero realmente lo veo yo también, así comparto la opinión con José Luis, de que se hizo un emparimado muy bueno, un marketing muy bueno de publicidad con esto de la supuesta muerte. No sabemos si lo originaron ellos o lo oyeron y dijeron, me parece buena idea y de aquí nos enganchamos, pero pues ha funcionado hasta el día de hoy, ¿no? Si es que fuera eso. Realmente el talento, pienso que pues a lo mejor sí, la persona que lo pudo haber sustituido o podía haber sustituido pudo haber tenido muy buen talento, pero las canciones del principio de los Beatles hacia 1966 eran colaboraciones entre ellos, por eso era ese sello particular del tipo de música. Y se vio porque a partir de 1970 ya que sus carreras individuales pues eran los estilos de cada uno, los mismos que se empezaron a ver desde el álbum blanco. Precisamente el álbum blanco fue el margen donde se empezó a ver el estilo musical de cada uno de los cuatro. Y si analizamos la música después del 70, después de su separación, eso es lo que encontramos, o sea, ese estilo particular de cada uno de ellos. Nos vamos a verlo, nos vamos a verlo sin concierto aquí en México en unos días, y nosotros nos vemos en el próximo día. Gracias.